Y ahora vamos a saludar a nuestro compañero Pablo Callejón, que se encuentra aquí en los estudios de Telediario Federal. Se ha quedado, en realidad. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Vos todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, un fin de semana que ha pasado de todo. Hay que ver cómo sintetizar tanta información, ¿no? Sí, es complejo, ¿no? Distintas lecturas, recién hablábamos con Mercedes, desde lo sanitario, desde lo político. Parece ser que se pueden tomar varios caminos para analizar el fin de semana. Absolutamente. Hemos elegido uno que tiene que ver con lo económico. Bien. Pensando en qué tan lejos estamos de un proceso de recuperación, de encontrarnos realmente ante la posibilidad de comenzar a dar pasos firmes sobre un piso en el que ya hemos advertido tanto las consecuencias previas a la pandemia como las de la propia pandemia. ¿Estamos en ese camino? Al menos parte de los sectores están en ese camino. Bueno, esa es la duda que viene pensando en la necesidad de una reestructuración en la nueva normalidad que incluya a la propia economía. Vamos a ver algunos datos de la Unión Industrial Argentina, una encuesta que se ha desarrollado en toda la Argentina y que permite dar por lo menos algunas certezas en este sentido. Durante julio, el 32% de las empresas produjo en niveles iguales o superiores a la prepandemia. Estamos hablando de un tercio de las empresas, de las industrias en la Argentina que ya están en un nivel similar a la prepandemia e incluso superior, porque algunas, por ejemplo, el caso de las alimenticias, han logrado mantenerse e incrementar algunos volúmenes. Un 6% de las empresas continúa con su producción paralizada. Si pensamos en lo transcurrido y en el momento en el que aún estamos, el peor momento de la pandemia, imaginar que apenas un 6% está paralizada, aparece también como un buen dato en ese sentido. Pero hay un 62% de establecimientos que opera con caídas mayores al 25%, siempre en la comparación interanual. Volvemos a esta radiografía. Un 32% está igual o mejor, un tercio. Un 6% todavía no arrancó. Y habrá que ver en las condiciones actuales, si no hay una reformulación de esa empresa, si es viable. Claro. Y un 62% está por debajo, en un 25% con referencia al año pasado. Estos son datos de la Unión Industrial Argentina. Exactamente. Es una mirada esa, Pablo, digamos que es alentadora, que es positiva, como bien lo marcan estos números. Están algunos que te dicen, bueno, pero veníamos de un 2019 realmente destruido para la industria, con una capacidad ociosa a números récord y con una producción realmente mínima de lo que se podía registrar. Está bien, pero con algo hay que compararlo. Es decir, vos tenés que hacer una comparación, se realiza la interanual y por eso marcan estos resultados. Es cierto, estamos comparando tal vez con lo peor de los últimos años. Absolutamente. Estamos hablando de una economía que viene durante 2 años en caída, con una inflación muy alta, con una pérdida del consumo, con caída de las exportaciones, con pérdida del empleo, con capacidad ociosa cada vez más creciente. Bueno, es una economía que antes de la pandemia estaba muy mal, muy mal. La pandemia profundizó el problema. Ahora, la cuestión era saber hasta dónde íbamos a caer y desde esa caída comenzar a ver, bueno, las señales alentadoras de algunos cambios. Al menos aquí comienzan a verse algunas señales positivas de un proceso que va a ser lento y complejo para los próximos meses, inevitablemente. Indudablemente. Aparte, según los expertos, digamos, ese rebote de caída, siempre tenés una reacción que es importante. Después cuesta sostenerla. Que es lo que se viene, es el gran desafío, ¿no? Sostener ese crecimiento industrial, que es lo que puede marcar después crecimiento económico, crecimiento de trabajo y demás. Pero es un gran desafío, ¿no? En otros datos, algunos elementos que por ahí nos permiten ser un poquito más optimistas. En cuanto a las ventas, el mes pasado un tercio, un 32% de las empresas, tuvo ventas iguales o mayores. El 46% de las empresas todavía enfrentaba caída en las ventas, superiores al 30%, y otro 22% caídas de hasta el 30%. Aquí vemos lo que tiene que ver con la radiografía más compleja, ¿no? Estamos viendo que 2/3 de las empresas han vuelto a la actividad, pero todavía con ventas inferiores a las que se tenía pre-pandemia. Por eso es un diagnóstico errado, cuando por ahí desde el gobierno, sobre todo para definir ATP, definir IFE, definir distintos programas, dice, bueno, ya tienen abierto, por ejemplo, el sector industrial que estamos hablando. Sí, está bien, está dinamizándose, se está trabajando, pero eso no tiene un inmediato reflejo en cuanto a lo que es ventas, a lo que es actividad económica, a lo que es recuperación económica.
el reabrir no implica la reactivación. Claro. Habrá Es que un ver paso. de aquí hasta fin de año qué sectores terminan salvando la ropa en medio de esta situación y cuáles quedan en el camino, porque todavía tenemos que pensar que es muy probable que haya empresas, comercios y demás que no logren sostenerse, que han logrado abrir sus puertas, reabrir, pero que si no hay una reactivación del consumo por un lado y de las acciones de exportación por el otro, será difícil que puedan sostenerse en el mediano y largo plazo. Pablo, y ni que hablar cuando tengan que empezar a honrar las deudas, porque la mayoría de las pymes, la mayoría de las familias se han endeudado. Este tema yo creo que es incluso, Mariano, más importante que la inyección de dinero, la cuestión de la deuda, porque en el endeudamiento nos encontramos con las empresas o con los particulares que ya estaban mal antes de la pandemia y que habían recurrido al endeudamiento para hacerse viables. El resto es el que estuvo muy mal en medio de la cuarentena y que ahora está viendo cómo reacomoda los números. Pero los que vienen con una deuda previa, cuando se libere esa situación, y ojo que hablo de industria, hablo de empresa, hablo también de particulares, los particulares que van a tener que empezar a pagar el alquiler. Las familias endeudadas. Absolutamente, que van a tener que pagar el alquiler, que están pagando la refinanciación de la cuota de las tarjetas de crédito, que van a tener que enfrentar la luz y el gas que dejaron de pagar. Aquellas que han sacado crédito, los créditos suban. Que en el caso de que el gobierno libere la realidad de las cuotas, uno imagina que si lo hacen abruptamente el sistema va a estallar, pueden implicar aumentos del 50% en las cuotas de aquel que se compró un auto, se compró una casa. Una situación inmanejable. ¿Y cuántos deudas, créditos que van pasando? Viste que te pasan las cuotas. Todos estos meses no se estuvo pagando, se pagan posterior, pero ya cuando empiece a pagar esas cuotas que tienen mensualmente, eso significa realmente un ahogo económico muy importante. Absolutamente, el endeudamiento es central, es el elemento que va a tener que enfrentar el gobierno. Un gobierno que entendió que el endeudamiento era clave, acordar con los acreedores para empezar una recuperación argentina, bueno, tendrá que hacer esa mirada. Hoy comenzó, por ejemplo, la provincia de Córdoba a negociar sus deudas, lo están haciendo también municipios de todo el país, provincias de todo el país. Hay que pensar lo que significa esta situación para los particulares. Vamos a la próxima trama. El Ministerio de Desarrollo Productivo sostuvo que la economía argentina ingresó en la segunda mitad del 2020 con signos de recuperación mayores a los esperados. Esta es la mirada de la nación. Recién veíamos lo de la Unión Industrial, ¿no? Hay un 14% de los trabajadores que hoy están licenciados, principalmente por tener más de 60 años, por presentar factores de riesgo. Porque este es un elemento que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, el desempleo que se dio a pesar de las restricciones, hubo un aumento del desempleo, porque hubo empresas que incluso cerraron definitivamente, trabajadores que hoy no tienen esas condiciones de trabajo. Hay otras que se vieron afectadas porque hay un trabajador contagiado y tuvieron que meter en cuarentena a muchos de los compañeros, y otras que tienen a trabajadores de riesgo, ¿no? Con 60 años o más, y que se encuentran en esa situación que implica un costo sin productividad. Vamos a la próxima trama. Solo el 2% de las empresas estima que su producción estará frenada. Fíjate que hay un 6% que hoy está, pero apenas un 2% en esta encuesta que hizo la Unión Industrial Argentina cree que la producción estará frenada a partir de agosto. El 39% prevé producir casi igual o más que antes de la pandemia, pero hay un 58% de las empresas que todavía estima que seguirá operando con fuertes caídas, ¿no? Que no ven para este segundo semestre una situación que los exponga a una realidad optimista en virtud de lo que implica que no haya un crecimiento del consumo interno. Esto necesita que además haya paritarias, que haya una mejora de las condiciones de ingreso de muchas familias y también la cuestión de la exportación. Y acá quería sumar otro elemento, porque hemos hablado mucho de la industria, pero me parece que hay otro elemento que hay que sumar como aspecto central para la discusión de la economía. Claro, ¿no? Porque para el país es fundamental. Es central. Y también para las industrias, ¿no? Sí, y también para las industrias. Los granos treparon hasta el 3,1% en Chicago por señales de sólida demanda. Esto ocurrió ayer, aquí había feriado, pero en el mundo y sobre todo en el mercado de Chicago, el mercado continuó normalmente. El trigo lideró las uvas con un avance del 3,1%. Además, la soja ganó un 1,6%, mientras que el maíz aumentó un 1,9%. Vemos, si empiezan a llegar señales alentadoras de lo que tiene que ver con el comercio de granos.
Si el mundo da también algunas señales positivas en este sentido, uno piensa más sobre todo China y la India. Europa está muy cerrada, Sí. los Estados Unidos también. Sudamérica tiene una caída en los ingresos. Brasil ha provocado una baja también en los ingresos por importación, por lo cual solo algunos mercados están abriendo las puertas fuertemente. Pero la Argentina necesita dos elementos para crecer en los años que vienen. Por un lado, el consumo interno, que tiene que ver con un 70% de la movilidad económica de las industrias, de las pymes en el país. Pero además necesita que ingresen dólares. Claro. Porque ha resuelto el problema de la deuda, pero necesitan que ingresen dólares. Y ahí es donde aparecen la cuestión de las exportaciones. Por un lado las materias primas y por el otro los productos industrializados, los productos procesados, en los que se encuentra allí una conflictividad ligada con un mundo que también viene a contramano en materia económica. Por eso aparece también como una centralidad lo que está pasando, por ejemplo, con el eventual acuerdo por el sector porcino con China, ¿no? Claro. Que implicaría 5.000 millones de dólares. Bueno, acuerdos de estas características aparecerán hoy en el escenario principal del debate para la economía que viene. Sí, déjame hacerte un paréntesis, Pablo, porque después de mucho tiempo se volvieron a hablar de las reservas del Banco Central. Esto con lo que vos decías, ¿no? Con la necesidad de obtener dólares que tiene el país. Bueno, las reservas otra vez volvieron a estar en discusión, en debate. Es más, hasta se analizó sacar esa posibilidad de $200 por persona, el dólar ahorro, como se le denomina, porque las reservas vienen cayendo. Por eso es importante también esta reacción que vos estabas mostrando de los mercados, porque hoy por hoy es la fuente más genuina que tiene nuestro país de recaudar dólares. Porque además, más allá del acuerdo que se tuvo con los acreedores externos, todavía falta acordar con el FMI, con algunos otros, no van a llegar inmediatamente los fondos de... Generalmente cuando hay un acuerdo con bonistas se transita un tiempo en el que se vuelve a recuperar la confianza, la confianza, sobre todo las condiciones para que al que presta la plata le sea rentable o le genere buena expectativa prestar la plata. No alcanza solo con acordar con los que ya nos prestaron, sino en generarle al que va a prestarnos nuevamente las expectativas de que eso va a ser redituable para su negocio. Por un lado esto seguramente va a llevar tiempo, por lo cual se necesita, si ese financiamiento externo no llega en los términos en los que se espera, que eso pueda generarse a través de las exportaciones. Bueno, generalmente las exportaciones, los procesos industriales son de mediano, largo plazo, más aún en un mundo que encuentra estas limitaciones porque viene en caída económica, porque ha cerrado fronteras, porque busca fortalecer su economía interna y allí la Argentina tiene enormes dificultades. Muy bien, Pablo. Muchísimas gracias. A ustedes que tengan una buena jornada.